que la misa empieza cuando uno sale de su casa ya y se dispone a ir al lugar de la celebración, porque uno sabe lo que va a celebrar, cómo quiere celebrar, con quién quiere celebrar. La celebración no se improvisa para poder participar activamente, sino que uno interiormente, espiritualmente, se pone en esa actitud. Junto con todos los elementos necesarios para que la misa, eso otro día les voy a explicar, para que la misa pueda llevarse adelante, lo primero que nosotros nos vamos a dar cuenta es que el primer signo de la celebración es que nos vamos a encontrar con un sacerdote que preside la celebración. Sin sacerdote no hay Eucaristía. Entonces, para que haya Eucaristía, el sacerdote es el signo de unión y el que preside en nombre de Cristo la celebración. Entonces, la primera vestidura que se coloca el sacerdote es esto que parece un camisón, porque no es un camisón. Como una vez un nenito del jardín me dijo, ¿ustedes saben lo que es un cura? Si un hombre que use camisón. Entonces, esta túnica se llama alba. ¿Y qué significa? Vieron que en el día del bautismo todos nos ponen una ropita blanca. Entonces quiere decir, el sacerdote representa a toda la comunidad que va a celebrar. Entonces está diciendo, todos los que están aquí, que van a celebrar la Eucaristía, están bautizados. Entonces, el bautismo es el más grande de los sacramentos. No podríamos hacer ninguna de las otras cosas que hace un cristiano si no estuviéramos bautizados. Entonces ese es el primer signo. El bautismo es el que nos abre las puertas del cielo y que junto con la Eucaristía son los dos sacramentos más importantes. Luego el sacerdote continúa revistiéndose y se coloca la bufandita, que en realidad no es una bufanda, sino que esto se llama estola, esta franja que va cambiando de acuerdo a los colores litúrgicos. Hoy nos vamos a poner blanco porque vamos a celebrar la misa de los Santos Ángeles. Si fuera durante el año, como hemos celebrado los domingos, verde. Si fuera del Espíritu Santo o de un mártir, es rojo. Si fuera de la Virgen, es blanco o celeste. Si fuera de algún otro santo que no haya muerto mártir, también es blanco. O morado para el tiempo del Adviento, como preparación a la Navidad, o la Cuaresma como preparación a la Pascua. Esta estola tiene un simbolismo muy bonito, ¿no? Porque significa que el que va a presidir la celebración lo hace en nombre de Cristo. El sacerdote durante la celebración es el mismo Cristo. Se llama in persona Christi capitis, en la misma persona de Cristo, cabeza de la iglesia, que lleva sobre sus hombros la oveja. O sea, es Cristo buen pastor. ¿Vieron que cuando los pastores ponen la oveja sobre los hombros hacen esto? Entonces esto es lo que significa la estola. La estola significa las ovejas que uno pastorea. O sea, yo no celebro para mí, celebro en nombre de la iglesia y por el pueblo que me ha sido confiado, por mi rebaño. Y significa también, junto con eso, el poder o la potestad sacerdotal. ¿Qué quiere decir? Que esto no es que esto tenga poderes, ¿no? Como los chiquitos del jardín que me dicen, tenés poderes y me tocan así, ¿no? ¿Tenés capas con poderes? No, significa la potestad sagrada, que lo que va a suceder es un acto sagrado. Por lo tanto, el que tiene la estola es porque tiene las manos consagradas. Han sido consagradas sus manos. Con el día de la ordenación sacerdotal, el obispo me puso óleo mezclado con perfume, toda la palma de las manos, me consagró las manos. O sea, de esa manera quiere decir que quedé consagrado para siempre a Dios. Luego de esto, que podríamos decir es la ropa fundamental para cualquier sacramento, si se celebra la Eucaristía, se coloca la casulla, que es como un ponchito, tiene el huequito acá para poner la cabeza,
así. ¿Esto qué significa? ¿A qué le suena esto? Un manto. A un poncho. Un poncho, pero ¿qué forma tiene? Así como un redondo, un gran óvalo, o sea, en realidad significa el mundo entero. También se llama mundo, casulla o mundo, y significa que la misericordia de Dios cubre todo el mundo, ¿no? O sea, que lo que vamos a hacer es un acto sagrado, por eso hay una potestad sagrada en la cual se simboliza a Cristo que sostiene a sus ovejas y entrega su vida por ellas, y en ese gesto el Dios Padre misericordioso abraza a todo el mundo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un elemento, el sacerdote que preside, pero junto con el sacerdote que preside tenemos la asamblea que son ustedes, y el signo, el primer signo de Cristo, nosotros decimos que Cristo está en el sagrario, que Cristo está en la palabra, que Cristo está en nuestro corazón, pero el primer signo es la asamblea reunida en nombre de Cristo, asegura la presencia de Cristo en medio de ellos. Les quiero preguntar si para dar una misa siempre tiene que tener esa vestimenta. En principio debería ser sí, o sea, hay casos extraordinarios que no sé, o sea, pero no es que yo puedo venir y ponerme así, digamos, salvo que hubiera alguna situación de extrema gravedad o que no hubiera, o sea, en extrema gravedad se reducen todos los ritos y se hace de manera abreviada todo, pero tiene que haber alguna circunstancia climatológica o de enfermedad o que no lo permita hacer. Padre, ¿y la estola queda tapada? ¿No la saca? Sí, queda tapada. Entonces está la asamblea reunida, está la asamblea preparada y comienza la celebración, y por eso nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie como signo de caminantes. Somos los que caminamos juntos, somos peregrinos de la vida y por eso caminamos hacia la mesa que el Señor ya nos tiene preparada. Siempre la mesa está preparada. Y fíjense que eso es un signo de delicadeza. Cuando uno llega a una casa y le tienen preparada la mesa, uno se siente recibido. El Señor siempre tiene la mesa preparada. Por eso empezamos cantando. Bien. Dentro del templo, se lo explicaba a los chicos, el lugar más importante del templo es el altar. El altar significa Cristo. Cristo, que es sacerdote, o sea, el que ofrece, altar, el lugar donde se ofrece, y víctima, lo que es ofrecido. Entonces, estas tres realidades, por eso se dice el altar, como un signo de veneración, como un signo de adoración. Fíjense que es lo único que se ve, el altar. El altar, por eso el sacerdote, solamente el sacerdote que va a presidir en nombre de Cristo y de la comunidad el sacrificio, besa el altar. Luego de besarlo comienza la celebración reunidos en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y acá viene el saludo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad de corazón pedimos perdón al comienzo. Estos son los ritos iniciales: el beso, la asignación, el saludo y el rito penitencial, por el cual le pedimos a Dios que perdone todas nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y con misericordia perdone nuestras faltas y nos lleve a la vida eterna. amén. Luego que se ha hecho el rito penitencial, que es el momento en que nos reconocemos pecadores y pedimos perdón, se dice la oración colecta, que está encabezada por esta invitación que dice: oremos. Cuando el sacerdote dice oremos, es para que cada uno en silencio
por qué quiere orar en esta misa, por quiénes quiere orar, por quiénes quiere ofrecer. Y entonces el sacerdote dice la oración colecta. Junta, colectar significa juntar. Entonces, en el corazón de cada uno de ustedes está esa canasta con esas intenciones, el sacerdote las junta y las pone sobre la mesa del altar. Y esto es lo que se ofrece. Se hacen los oficiales y comienza la liturgia de la palabra. Es propio del que escucha estar sentados, porque escuchamos una enseñanza. Por eso es que empieza la liturgia de la palabra, la primera lectura, ya nos vamos a parar en el Evangelio, nos vamos a parar después de cantar el aleluya, porque es Cristo ahí. Pero mientras tanto, escuchamos la palabra de Dios sentados. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de un solo causa, la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que para la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó, produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna y por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Líbranos, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por cierto, acá vieron que besé el libro. Sí. Justamente otro señal de veneración, o sea, veneré el altar con un beso, venero el libro de la palabra con un beso, porque hay una presencia especial de Cristo. Nosotros empezamos la misa con los ritos iniciales, que tenía el saludo inicial, el rito penitencial y la oración colecta. Después les dije que empezábamos la liturgia de la palabra, que es donde estamos. La liturgia de la palabra tiene las lecturas bíblicas, que durante la semana es una lectura, salmo y evangelio, y el día domingo son dos lecturas con un salmo al medio y el evangelio. De tal manera que si uno va a misa durante 3 años seguidos,
alcanza a leer los principales textos de la Biblia. Está pensado y organizado de esa manera los ciclos litúrgicos para la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee y se va intercalando la lectura, luego viene el salmo. El salmo no es propiamente una lectura, sino que es la lectura de una oración. Es el pueblo de Dios que reza y que le habla a Dios de lo que Dios le dijo en la primera lectura. Luego el pueblo santo, la asamblea que son ustedes son la asamblea, el que está de este lado del presidente, el que preside la asamblea en nombre de Cristo, se colocan de pie por el signo de Cristo. Siempre el Evangelio se coloca, uno lo escucha de pie. Luego nos sentamos y viene este momento que se llama homilía. La homilía viene de una palabra griega que significa homilein, del verbo homilein, que significa diálogo. Es un diálogo donde la palabra de Dios, no es una clase, no es una conferencia, busca iluminar algún aspecto de la vida, lo que se llama actualizar la palabra de Dios que fue escrita hace 2000 años, tiene en el hoy un sentido para nosotros. ¿Qué me dijo la palabra de Dios? Por más que este texto se haya leído el año pasado, seguramente que el contexto en el que yo me encuentro hoy es distinto al que yo la escuché el año pasado. Y siempre la palabra tiene algo nuevo. Si estuviéramos en domingo, luego de haber leído el Evangelio y luego de haberse producido la homilía, viene la respuesta, que es la manifestación de fe, que es el credo de nuestra fe. Manifestamos nuestra fe fundamentalmente expresando la síntesis de aquello que creemos. Y culmina esa liturgia de la palabra con la intercesión, cuando hacemos las peticiones. Eso lo hacemos en la misa de fin de semana, que es la misa dominical. Hasta ahí tenemos la liturgia de la palabra. Al terminar la liturgia de la palabra empieza la segunda parte importante de la misa, que es la liturgia de la Eucaristía, que comienza con el ofertorio, cuando se presenta el pan y el vino, o sea, los frutos que van a ser necesarios para hacer presente a través de la consagración el cuerpo y la sangre de Cristo, y junto con ellos ofrecemos nuestra vida. Vieron que por ahí se pasa la canastita. La canastita no es porque hay que ayudar al cura porque no tiene plata, digamos, sino que la canastita ponemos el dinero, que es signo de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra ofrenda a Dios, que se la dejamos después a los pies del altar. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces ahora empieza el segundo momento de la misa, que es la liturgia eucarística, donde yo voy a preparar la mesa, voy a colocar un mantelito chiquito que se llama corporal, la copa que se llama cáliz, el plato que se llama patena, y lo voy a ofrecer en nombre de toda la asamblea a Dios. Hacemos eso acompañando el canto. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, llevado a la presencia de los manos de los ángeles, y te pedimos que lo recibas con bondad y sirva para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora van a ver que se da un diálogo, empieza lo que se llama el prefacio. Nosotros decimos el prefacio, por general, es lo que está antes de un libro. Acá es lo que se hace pre es antes, facho, que viene facere, de cara, que se hace frente a la cara de Dios. Entramos en un diálogo que nos pone frente a Dios directamente. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. La verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles, porque el honor que ellos te tributan manifiesta la grandeza de tu gloria, y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres y que has de ser honrado
elevado por encima de cualquier criatura, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él te alaba la multitud de los ángeles, y nosotros nos unimos a ellos para adorarte alegremente y cantar a una sola voz. Santo. Con la efusión de su Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo, el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, con pan, le dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de haber cenado con el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, sangre eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto con oración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Ángel, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su reflexión por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se volvieron en la esperanza de la resurrección, y de todas las hermanas de misericordia que nos hacen contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio de Loyola y cuando vivieron en tu amistad tras de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gesto que acabo de hacer al final, donde se produce la elevación de la patena con el cuerpo de Cristo y el cáliz de la sangre, se llama doxología, y es un signo de gloria y de triunfo. O sea, Cristo se eleva y triunfa glorioso de la muerte, Cristo resucitado. Por eso, en la misa, nosotros estamos actualizando el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Luego de eso, descubrimos que estamos frente al mismísimo Dios con su gloria que se nos comunica. Por eso reconocemos que es nuestro Padre, que somos la misma Cristo, y decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en todos los males y concédenos la paz en nuestra vida. Recayó por tu misericordia y opción libre de pecado y protegido de toda tentación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédeme la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Vamos como hermanos y saludemos. Dios suplica el pecado del mundo, nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Rezamos por el hermano, luego el Cordero que reconocemos que está aquí, es el Hijo de Dios, que nos entrega su cuerpo, un Cordero que es llevado al matadero. Por eso se ha partido el pan. El pan se parte
pan no solamente para que alcance, sino que el pan partido, el cuerpo del Cordero degollado, el cuerpo de Cristo, la cruz que está partido, Jesús está lastimado, está partido, y desde la cruz nos da así como alimento. Por eso este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vencen los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por intuición se llama. Entonces, simplemente vamos a recibirlo en la boca directamente, porque yo voy a mojar la hostia consagrada en el vino y directamente la recibimos. Tú has venido Junto a ti buscaré otro más. de sangre de Cristo, es un ratito de silencio, de acción de gracias. Puede ser que cuando nos juntamos un momento de silencio para poder hablar con Jesús que está presente en el corazón. Si no puedo comunicar sacramentalmente, hablo de comunión. La comunión es la liturgia de la Eucaristía. Luego, la oración que vamos a hacer ahora, la oración final, son los ritos finales. 4 partes tiene la misa: ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía y ritos de despedida, los ritos finales. Oremos. Renovado por el pan celestial, te rogamos, Padre, que fortalecidos por su eficacia, podamos avanzar seguros por el camino de la salvación bajo la fiel custodia de tu santo sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nosotros decimos que la celebración eucarística es la misa. La misa tiene varios nombres: misa, Eucaristía, la Santa Cena, el sacrificio pascual de Cristo. Habitualmente decimos la misa, ¿por qué? Porque la misa termina con la frase siguiente, que venía del latín, ite missa es, y todos creían que era váyanse, que la misa se terminó, pero en realidad no significa eso. Ite missa es, en latín es, vaya, la misión empieza. La misa nos impulsa a la vida. San Alberto Hurtado, un cura santo jesuita que vivió acá en el año 1925, decía: mi vida es una misa prolongada. Lo que hemos vivido acá en chiquito nos tiene que impulsar para vivir en el día a día, en nuestra casa, en el colegio, en el patio, en el trabajo, en la oficina, en la calle. Por eso se da la bendición final y luego viene el envío, que es lo que nosotros decimos: pueden ir en paz y salud. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y así termina la celebración, y por general hacemos un canto de despedida, que se lo sabemos ofrecer a la Virgen, que vamos a hacer ahora. Mientras Recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino
Santa. Viene el momento de la consagración con la imposición de manos. Yo voy a hacer el gesto y pongo las manos sobre la hostia y sobre el vino y un chorrito de agua. Y este signo se llama epíclesis. Epi quiere decir sobre, quiere decir que viene del verbo griego kaleo, que es llamar sobre. Llamo sobre el pan y el vino que venga el Espíritu Santo. Este es un gesto muy antiguo que la Iglesia siempre ha hecho para invocar la presencia del Espíritu de Dios. Por lo cual, a través de estas palabras de la epíclesis, se produce la transubstanciación. El cuerpo se transforma, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino se transforma en su sangre. Como es el momento principal de nuestra celebración, el gesto que acompaña este momento es que puedan obviamente colocarnos de rodillas. Santo